Ya. Esta sesión número 7, voy a tratar de terminar la parte de teoría y en 1 hora, ¿no? A partir de este momento hasta las 9. Después lo voy a dejar que ustedes trabajen de manera en equipo, mejor dicho, en equipo, para que puedan ir viendo qué es lo que les está faltando respecto al sprint 0 que ya deben de estar planificando y construyendo. ¿Ya? Y en la segunda parte de la retro de teoría, ustedes tienen la evaluación número 2. La evaluación número 2 va a ser de 10:15 hasta 10:45. 30 minutos, 20 preguntas que están en el aula virtual, lo acabo de poner, o a activar, mejor dicho. Y ahí terminamos, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy un poquito así? Porque se me está cruzando un tema familiar, entonces voy a tratar de trabajar así con ustedes el día de hoy. Entonces, 8:04, 8:05 hasta las 9, voy a avanzar la teoría, de repente un video, de ahí de 9 a 10 lo voy a dejar que trabajen en equipo, avancen sobre todo las historias de usuario y que me las envíen para poder darles una revisión, y después de 10:15 que comienza la retro, a 10:45, 30 minutos, tienen su evaluación número 2. Acuérdense que todos deben estar con la cámara prendida, y con eso terminamos el día de hoy. Y no se olviden que el día martes tenemos el examen parcial, ¿no? En el examen parcial hay preguntas de teoría y va a venir un caso para que ustedes hagan una historia de usuario, dividan la historia de usuario en tareas y me muestren un sprint backlog. Ya les he hecho 2 ejemplos de historia de usuario, de exámenes parciales similares que he tomado. Entonces, eso es más o menos lo que va a venir en la parte práctica del examen parcial, aparte de la teoría, ¿ok? Entonces, voy a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. A ver. Estamos en las 7, ok. Estamos en las 7. Esperen un ratito. ¿Dónde estoy? Bien, somos 21. Cierro esto y voy a compartir pantalla. Les voy a dar una vez sonido. Acá, compartir. Listo. Entonces ya estábamos viendo parte de la semana número 7 respecto al desarrollo del sprint, ¿no es cierto? Ya habíamos avanzado algo de desarrollo del sprint. Creo que me quedé aquí, ¿no? En la cual les estuve explicando. ¿Me escuchan? ¿Se ve? Sí, soy ingeniero. Ok, por favor, gracias al que me está apoyando, dado que es su compañera Adela, su papá ha fallecido y el día de hoy no está en clase. Ella es la delegada, pero ha pedido permiso y con mucha razón, un familiar, papá. Entonces, apóyeme, señora, que le estoy preguntando y me está contestando. Ok, como le dije, la historia de usuario y los criterios de aceptación sirven para que el desarrollador que está en el equipo de developers identifique qué tareas tiene que realizar, porque aquí está el qué debe de hacer la historia de usuario, ¿no es cierto? Y también al tester, los criterios de aceptación les sirve para identificar qué tareas tiene que realizar desde el punto de vista de las pruebas a realizar, según los escenarios que encuentra, y después identificar los escenarios
positivos o OK y los escenarios negativos, los no OK. En una historia de usuario deben de ir los escenarios positivos, los OK. Los negativos los identifica posteriormente el tester. Por favor, no quiero ver en el examen parcial que comiencen a hacerme los criterios de aceptación y todo es negativo y muestra mensaje, no se encuentra, no hay, no, todo es no. Por favor, identifiquen los escenarios positivos. ¿Qué es lo que quiere que haga la historia de usuario? Los escenarios negativos los va a encontrar posteriormente el tester cuando haga los casos de prueba por cada escenario, ¿no? Y en los casos de prueba de cada escenario, el primero que va a ir es el escenario positivo, el escenario K. Y después puede encontrar 1, 2, 3, N escenarios negativos. Eso ya con su expertise, el tester va a identificarlo. ¿Ok? Entonces, el ciclo de vida de desarrollo del producto más o menos está por así, ahora, ¿no? Tenemos el Product Backlog, tenemos las historias de usuario con las tareas, tenemos los prototipos, la GUI, los UX, el cliente o el Product Backlog tiene que exponerlo al equipo de developers para que sea aprobado o rechazado las historias de usuario y los prototipos. El equipo de desarrollo, que va a haber un programador, va a haber tester, va a haber gente de infraestructura, de base de datos, de arquitectura, van a desarrollar el producto. Acuérdense que hay historias técnicas previas y después vienen las historias de usuario. Y ellos van, una vez que terminan de implementar el incremento del producto por sprint, hacen las pruebas, hacen la integración y cuando ya están listos, acuérdense, termina el sprint y hay una demostración para la validación en la cual se puede aprobar o rechazar el incremento del producto o parte del incremento del producto a través del Product Owner. Bueno, acá dice cliente, ¿no? Pero es el Product Owner. Acuérdense que el Product Owner es la voz del cliente y aquel incremento del producto que ya está listo para lanzarse a producción, se implementa. Entonces, aquí está el ciclo de vida de desarrollo del producto de software visto desde el punto de vista de Scrum. ¿Ok? ¿Qué más? Las tareas para la creación de un entregable, ya lo hemos visto N veces. Tareas de carácter preliminar en los primeros sprint son las historias técnicas. ¿Con qué tiene que ver? Con diseño de prototipos, diseño de la arquitectura, creación de la base de datos, infraestructuras, tema de redes, servidores, tema de comunicaciones, etcétera. Son historias técnicas previas. También hay que considerarlos en los criterios determinados. Se supone que el documento criterios determinados se ha definido en la fase de inicio. Entonces hay que validar aquellas actividades que se tienen que incluir dentro del criterio determinado. Acuérdense que el criterio determinado es un documento que valida todas las historias de usuario y tienen buenas prácticas o algunas actividades que una historia de usuario debe de haber pasado o revisado, debe haber sido revisada. Luego vienen las tareas del Sprint Backlog. Estos son los que salen de las historias de usuario. Acuérdense que las historias de usuario, hace un momento les acabo de decir, se dividen en tareas. Entonces lo que nosotros tenemos son una lista de tareas de las historias de usuario que se han comprometido el equipo de developers en el sprint para la construcción de los componentes de software, de las funcionalidades de software. Acá son temas técnicos, aquí ya son las funcionalidades. A través de un lenguaje de programación, Java, .NET, otro, leyendo la historia de usuario, vamos a construir esas funcionalidades o esos componentes de software. Finalmente, en un Sprint Backlog tenemos las tareas de planificación, las ceremonias que se deben de llevar a cabo dentro del sprint. Tenemos, muy aparte de la daily, tenemos la revisión del sprint, tenemos la retrospectiva del sprint, tenemos la actualización del Product Backlog, porque el Product Owner tiene que venir a mostrarle a los developers qué viene en el siguiente sprint.
Acuérdense que se termina un sprint y ahí mismo comienza el siguiente sprint. No hay tiempo de para ver la planificación. La planificación se hace durante la ejecución del sprint anterior, ¿no? Entonces, están construyendo, programando el equipo de developer, haciendo pruebas, pero hay cierto tiempo, ciertas horas que van a detenerse para poder reunirse con el Product Owner y ver qué historias de usuario vienen en el siguiente sprint. Y se van a comprometer, lo van a estimar, van a identificar otra lista de tareas para el siguiente sprint. ¿Ok? Proceso número 13. Reuniones diarias de a pie. Reuniones diarias de a pie. Este proceso, como se dice, es diario, ¿no? Normalmente se hace a pie, pero hoy en día, pues por pandemia, todo se hace de manera virtual y hay herramientas que sirven para hacer estas reuniones, ceremonias, como son Miro, como son Mural, se puede hacer también a través de Zoom, ¿no? Entonces son reuniones que se lleva a cabo sobre todo el equipo de developers, ¿no? Puede participar el Scrum Master al comienzo, cuando todavía el equipo es novato, no conoce, pero después también lo puede llevar a cabo solamente los developers. Si necesitan que participe el Product Owner, lo pueden llamar, pero ojo, una daily no es una reunión para exponer cuál es el avance del proyecto o para decir cómo vamos, no. Una daily es para ver si estamos cumpliendo con las tareas comprometidas en el sprint, ¿no? Y no es que darle parte al product owner o de repente se invita a un interesado y darle parte al interesado, a un gerente, a un jefe, no. Las reuniones de área de P es netamente enfocado a los developers. ¿Cómo van respecto a sus tareas comprometidas en el sprint? ¿Tienen algún impedimento? ¿Han identificado algún riesgo? Básicamente se responde a 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué impedimentos tengo? Pero hago la aclaración. A partir de noviembre de 2020, el año pasado, ya no solamente el sprint ve estas 3 preguntas. Se pueden agregar otras preguntas, pero que tengan que ver con el compromiso, con la meta y el objetivo del sprint. Ya no es solamente las 3 preguntas. Se pueden agregar 2, 3 más, pero que tenga que ver con la meta, el objetivo del sprint. Ver si se va a llegar según la fecha comprometida de 2 a 4 semanas del sprint. ¿Ok? Que quede claro. Aquí ya voy a cambiarlo, voy a apuntarlo. Preguntas de la daily. Ya no solo es 3. Voy a cambiar esto de aquí, por si acaso. Ya no solamente son 3 preguntas, pueden haber más. Ok. El Scrum Master debe de atender los impedimentos, ¿no? Debe de levantar los impedimentos para que los developers puedan tener un ritmo sostenible o sostenido de las actividades que realizan, ¿no? Porque de repente los developers, por ejemplo, piden que creen una base de datos con 5 tablas y de repente el DBA está en otra nota y no los atiende. Entonces, el Scrum Master tiene que hablar con el DBA para que cree lo más rápido posible las tablas y los developers puedan interactuar con las tablas que se están pidiendo. O de repente hay un tema de comunicación con una entidad externa y la entidad externa no contesta para hacer las pruebas con su ambiente de pruebas. Entonces el Scrum Master llamará a un representante de la entidad externa para que habilite su ambiente de desarrollo y podamos hacer pruebas de nuestra aplicación que está en desarrollo con el ambiente de desarrollo de la entidad externa. Entonces, todos los impedimentos que tengan los developers, el Scrum Master es el que facilita que se levanten esos impedimentos de manera casi inmediata para que no se detengan las actividades del equipo. Día a día se actualiza la pizarra Scrum. Ustedes ya están viendo, me imagino que en las herramientas Jira, Azure o Trello, se tiene que ir actualizando la pizarra Scrum, ¿no? Se tiene que ir moviendo las tareas a través de la columna pendiente, en desarrollo, en pruebas, terminado. Cuando ustedes actualizan día a día,
automáticamente se actualiza la gráfica de trabajo pendiente. Si ustedes no actualizan la pizarra y esperan el último día, simplemente en la gráfica va a salir una línea. Y no, debe de ser una pendiente de arriba hacia abajo, según la cantidad de puntos de historia que se ha comprometido el equipo durante el sprint. Y ahí está, ¿no? La daily no es para rendir cuentas, es para ver las dudas, ver dudas técnicas que se tengan fuera de la daily. Estos son tics, ¿no? De repente salta un aspecto técnico que no va a alcanzar para conversarlo en los 15 minutos, simplemente después se reúnen con la persona que tengan esas dudas y lo llevan fuera de la daily. La daily solamente son 15 minutos. Preferible, hoy en día no se hace, es que se haga a pie para tener a las personas, a los miembros del equipo más activos. Hacerlo presentando el tablero Kanban o la pizarra Scrum y también la gráfica de trabajo pendiente. De repente el Scrum Master o el más representativo del equipo de developer lleva su laptop y proyecta la pizarra Scrum y la gráfica de trabajo pendiente para ir viendo cómo va el equipo, cómo va su desempeño, su velocidad, para ver si vamos a llegar a cumplir con la meta del sprint en el tiempo establecido. Cortar a los 15 minutos, ahí está, miren, cortar. No es que ya estamos en 15, le voy a dar 5 minutos más. Bueno, 5 más, nos vamos a 25. No, cortar. Y se debe de decir que en las siguientes reuniones se hable menos para terminar a tiempo. Tampoco al otro día van a ir y no van a hablar nada y lo van a hacer en 5 minutos, no. Tratar de aprender a medir ese tiempo. Hay instrumentos, herramientas que se pueden utilizar en las ceremonias de Scrum con la intención de que alerte, pues te falta un minuto, si estamos en una retrospectiva, te falta 15 minutos, si estamos en una revisión del sprint, te falta 10 minutos. Hay herramientas, ¿no? Tipo reloj, tipo cronómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas herramientas se pueden comprar para poder trabajar las ceremonias dentro de Scrum. Hay conocimientos individualizados. Lo importante es que en las dailies se comparta estos conocimientos y se comience a fomentar la colaboración entre el equipo. Acuérdense que el equipo debe estar motivado, debe de ser autoorganizado y deben estar comprometidos hacia la meta del sprint y del proyecto también, ¿no? En sí. Pregúntense si la daily les está sirviendo para mejorar y motivar. Si no, pues el Scrum Master tiene que participar para ver de qué manera puede ser la daily más productiva, más dinámica, que la gente tenga ganas, puede participar todos los días esos 15 minutos. Si vamos a entrar 15 minutos a hablar y la gente no está motivada, lo hacen por obligación, tampoco. Entonces el Scrum Master tiene que también saber manejar cómo se llevan a cabo no solamente la daily, todas las reuniones que hemos hablado. Registro de impedimentos. Aquí ya les dije que el Scrum Master, ¿qué es un impedimento? Es un obstáculo o barrera que se le puede presentar a los developers. Entonces, el Scrum Master se encarga de levantar estos impedimentos. Hay impedimentos internos, hay impedimentos externos, ¿no? Que el Scrum Master debe de apoyar. Dice, el Scrum Master facilita la rápida y fácil identificación. Si no se identifican o se atienden, pudiera ser muy costoso, ¿no? Levantar estos impedimentos y demoras en el sprint, en el proyecto, etcétera, etcétera. El Scrum Master debe registrar estos impedimentos en un Excel, en una base de datos, como crean conveniente, ¿ok? Ver plantilla de registro de impedimentos, ustedes los tienen. Ojo, muchos alumnos creen que los impedimentos son porque se les cruzan los exámenes parciales, no pueden hacer una reunión del equipo. Imagínense, ¿qué tiene que ver un examen parcial? ¿No? Que tal alumno no puede reunirse o no asiste y eso tampoco es impedimento. El impedimento, véanlo desde el punto de vista del desarrollo del producto, ¿no? Sobre todo, desarrollo del producto. Está bien las personas, pero hablo desde el punto de vista del equipo Scrum, ¿no? Por ejemplo,
el programador 1 no conoce mucho de Java, se sugiere que se le capacite en Java. Ok, ese es un impedimento técnico, pero no me va a poner los temas que se le cruzan en el examen parcial, que el alumnito X nunca se reúne en las reuniones que se les pide que participe. Entonces el Scrum Master, si no participa en uno o dos, sáquenlo del equipo, se acabó. Primero conversen, pues, ¿no? Primero conversen y después lo sacan del equipo, si no entienden. No creo que sea el caso de ustedes, pero no me vayan a poner en el registro de impedimentos cosas que no tienen que ver con la gestión del proyecto ni con la gestión del desarrollo del producto o servicio. ¿Ok? Registro de riesgos. Mientras los developers ejecutan creación de entregables, según las historias de usuario que se han seleccionado del Product Backlog priorizado, se llevan acciones de mitigación para atender cualquier riesgo que se identifique. Entonces, esos riesgos a veces se pueden transformar en historias técnicas o también se pueden transformar en historias de usuario, porque hay que mitigarlos. ¿Qué acciones se van a tomar? De repente son acciones que tengan que ver con un servidor, con la base de datos, con la plataforma, con las comunicaciones, o pueden ser un riesgo identificado por tema de presupuesto, ¿no? Entonces, por temas de poder hacer las pruebas con una entidad externa, que el proveedor de repente no nos entrega a tiempo un componente que le hemos pedido que lo implemente aparte de nuestro proyecto. Entonces, todos esos riesgos de repente se convierten en actividades o tareas técnicas o también se convierten en historias de usuario. De repente, oye, hemos identificado que esta funcionalidad no va a pasar si previamente no hacemos esto. Ok, de repente una funcionalidad previa, una historia de usuario previa. Entonces, hay que estar moscas en este sentido, ¿no? Las acciones para mitigar un riesgo se pueden convertir en tareas para un próximo sprint. Ahí está. El Product Owner lo debe de incluir en el Product Backlog priorizado, ¿no? Una nueva tarea, una nueva historia de usuario que ha salido por un riesgo debe de incluirse dentro del Product Backlog. Así como hay una plantilla para registrar los impedimentos, ustedes también tienen una plantilla para registrar sus riesgos. Los alumnos por lo general hacen el registro de impedimentos, pero nunca identifican riesgos. Cuando yo le digo, ¿y qué riesgos ha identificado? Nunca contestan, no saben identificar riesgos. Entonces, por favor, eso de ahí deben de comenzar a cultivarlo también. Proceso número 14. Ya hablamos de la daily, ya hablamos de la creación de los entregables. Ahora vamos a hablar del tercer proceso de la fase de desarrollo. Son solamente 3 y los 3 se realizan de manera paralela. ¿Según qué gráfico? Según este gráfico. Ahí están. Línea 1, línea 2, línea 3. ¿No es cierto? Se realizan de manera paralela las actividades. Crear entregables están entre la línea 1 y la línea 2. Actualizar el Product Backlog, acá está, la línea 3. Reuniones diarias de a pie, está dada entre la línea 1 y la línea 2. Y se hace todos los días. Entonces, las tareas o actividades que realice un equipo se deben de hacer de manera paralela. Vamos a hablar de la línea 3. Este proceso lo realiza el Product Backlog, el Product Owner, a través del Product Backlog. Tiene que refinar épicas en historia de usuario o tiene que identificar los criterios de aceptación de las historias de usuario. Entonces el Product Owner tiene que interactuar con los interesados, con el consumidor final, para poder tener claro qué historia de usuario va a comprometer al equipo de developers en el siguiente sprint. ¿Ok? Y esta reunión se celebra durante la ejecución del sprint. Por eso es que tenemos una tercera línea en el sprint backlog, ¿no? Tareas de planificación. Entonces ahí está. La reunión de refinamiento del product backlog, en la cual el product owner va a exponer a los developers las nuevas historias de usuario que se van a comprometer en el siguiente sprint. Tienen que entenderlo para poder estimar en punto de historia, después dividirlo en tarea y estimar en horas hombre. Entonces, esas cosas, señores, tenganlo claro. Se hace todo dentro del sprint, ¿no? De la ejecución del sprint.
hemos visto en un video de Jorge Ruiz qué significa el sprint. Muchos de nosotros creemos que el sprint solamente es la ruedita. No, el sprint viene con todas sus ceremonias. Entonces hay que considerarlo durante la ejecución del sprint. Los cambios, nuevos requerimientos, riesgos, mejoras se actualizan en el Product Backlog, se analizan y se priorizan según correspondan. Ahora está, riesgos, nuevas historias de usuario que posiblemente han salido de los riesgos o han salido de la reunión de demostración del sprint. Cambios que piden los interesados durante la demostración del sprint. Mejoras que también piden. Entonces, todas estas cosas nuevas se agregan al Product Backlog y se priorizan. Si es importante y da valor al negocio, irán arriba del Product Backlog y serán candidatos a ir en el siguiente sprint. El Product Owner debe de preocuparse por el alcance de sus necesidades de los interesados o los stakeholders. El Product Owner hace evolucionar el Product Backlog. No queremos un Product Owner que solamente se preocupa en la fase de inicio, en el primer sprint, y después se olvida del Product Backlog. Tiene que estar haciendo evolucionar su Product Backlog para poder ir exponiendo, explicando las historias de usuario que se van a comprometer por cada sprint. ¿Cuándo terminará de hacer esta actividad? Cuando ya no haya más ítems en el Product Backlog. Se terminó el último sprint. Ya ahí se acabó el grooming o la actualización del Product Backlog. Lo demás serán ya mantenimientos, pues, ¿no? Y hay que ver el impacto, si hay nuevos cambios, requerimientos, riesgos, mejoras, cuál es el impacto en el plan de lanzamiento. Acuérdense que nosotros en la fase de inicio documentamos el plan de lanzamiento, pero ese plan de lanzamiento tiene fechas tentativas. Esas fechas tentativas pueden variar cuando se ingresan nuevas cosas al Product Backlog. Entonces, es importante ver el plan de lanzamiento e informar a los interesados de la variación de fechas. No es como la tradicional, fecha de inicio y fecha de fin. Tú me cumples. No, eso es mentira. Las cosas varían en el tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, con esta parte estamos terminando lo que es los tres procesos de la fase de desarrollo del sprint. Todo lo que estoy hablando ahorita ingresa en el control que viene, en la evaluación número 2, ¿ok? Todo lo que estoy hablando. Claro que no va a entrar, ¿qué te puedo decir? Pues son 20 preguntas, ¿no? De repente entran 2 o 3 preguntas de aquí, o 4 a lo más. Listo. De igual manera, arquitectura y base de datos lo voy a explicar. Una pregunta de arquitectura y una pregunta de base de datos va a venir. Así, preguntas simples y sencillas. Bueno, la norma técnica peruana 29110 es un documento que se enfoca netamente a la implementación del software, lo cual tiene que ver pues con la creación de entregables de Scrum. Acuérdense que creación de entregables significa pues construir el producto o servicio, en este caso un desarrollo o un proyecto o un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento que se haga a un producto o servicio. ¿Y hablamos de qué? De arquitectura y diseño detallado del software, de la construcción del software, de la integración y pruebas de software y de la entrega de productos. Entonces, estas son las grandes actividades que se ejecutan durante la implementación o desarrollo del software, que van a ser parte de las tareas de la creación de entregables dentro de Scrum. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la arquitectura y diseño detallado. Entonces, en esta actividad se va a transformar los requisitos de software o las historias de usuario en arquitectura de software del sistema y en el diseño detallado. ¿Dónde están los requisitos de software? Están en las historias de usuario que nosotros hemos preparado en la fase de planificación y estimación. El diseño de la arquitectura de la solución, los componentes arquitectónicos y las interfaces asociadas. Eso es lo que se va a diseñar. También se va a diseñar los componentes de software con sus interfaces. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la arquitectura de software? Como lo dice la palabra arquitectura.
¿no? La arquitectura son todos los componentes físicos y también blandos, o sea, hardware y software, que va a contener una aplicación. Ojo, arquitectura de software son los componentes físicos desde el punto de vista de hardware y los componentes blandos, que son los software que van a estar instalados dentro de los componentes físicos. ¿Qué hay dentro de un servidor? Dentro de un servidor hay componentes de software y el componente físico es el servidor. ¿Qué hay dentro de un servidor de base de datos? ¿No? El componente físico es el servidor, pero la base de datos que contiene la información persistente es un componente de software, ¿no? Porque contiene información crítica de la aplicación. Entonces, esa es la arquitectura. La arquitectura de software está compuesta por la estructura de los componentes de un programa o un sistema, sus interrelaciones que hay entre ellos y los principios y reglas que gobiernan su diseño y la evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos pantallas, tenemos un servidor de aplicaciones, tenemos un servidor de base de datos, tenemos servidores de integración, tenemos otros servidores de integración con otras aplicaciones propias de la organización, ¿no? Entonces, aquí viene todo lo que tiene que ver con los servidores, todo lo que es el hardware, pero dentro del hardware hay componentes de software. Eso hay que tenerlo presente, ¿ok? Componentes de arquitectura que podemos nosotros tener, miren, ustedes ya hablan fácilmente de la intranet, de internet, ¿no? Intranet, internet, el firewall, los componentes físicos, ¿no? Impresoras, hacks de integración. Por acá tenemos de repente la base de datos que está en Oracle, en DB2, en SQL Server, etcétera, etcétera. La plataforma de Java, la plataforma de .NET. Entonces, todos los componentes físicos se tienen que considerar dentro de la arquitectura. Y dentro de los componentes físicos van a haber los componentes de software. Importancia de la arquitectura. La arquitectura es importante para el equipo Scrum, para el usuario final o cliente, para el Product Owner y los Scrum Master, para los diseñadores, para los arquitectos, otras organizaciones de desarrollo que intervengan con nosotros, ¿no? Entonces, la arquitectura es un gráfico donde van a ir todos los componentes físicos y también se pueden incluir los componentes de software, las IP que tienen estos componentes físicos. Entonces, es importante para el equipo, ¿no? Importancia. Bueno, hoy en día la arquitectura pues es cliente-servidor en N capas, ¿no? Antes era monolítico, después de 2 capas, de 3 capas, hoy en día tiene N capas. Entonces una aplicación puede interactuar con varios servidores que están en diversas capas, ¿no? Entonces servidor de N capas, de repente tú como usuario intervienes a través de una PC, a través de una laptop, a través de un celular, a través de un agente, a través de multired virtual, pero va a haber un servidor web que se va a comunicar con el servidor de aplicaciones, pero que a su vez este servidor de aplicaciones se va a comunicar con un servidor de autenticación para que la persona pueda tener acceso, va a poder comunicarse de repente con otra aplicación externa a través de servicios web, puede haber un servidor de correo, ¿no? Puede haber se va a comunicar de todas maneras con un servidor de base de datos para consultar, agregar, modificar, eliminar alguna información y pueden haber otros servidores más, ¿no? Entonces, esto se le llama una arquitectura cliente-servidor de N capas. Ya no se habla de solamente de 3 capas, N capas, ¿no? Y la tecnología sigue avanzando, ¿no? Hoy día tenemos la nube, ya entonces la nube también por aquí debe de aparecer como parte de la arquitectura, cuando uno va a mostrar una solución y está utilizando la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso tenemos un documento llamado Arquitectura de Software, y ese documento de arquitectura de software básicamente lo primero que va a mostrar es esto, y de repente qué componentes de software hay al interno de cada servidor. Puede haber otro diagrama en la cual
se muestren las IP de cada uno de los servidores. Entonces va a depender mucho de los arquitectos de software que hay dentro de una organización. Ellos son los especialistas en hacer este tipo de documentos. Eso no quita que un analista programador conozca sobre la arquitectura de software. Ahora, ¿cómo vemos la arquitectura desde el punto de vista con Scrum? Ahí está. Hay 4 grandes, digámosles así, tareas desde el punto de vista de la arquitectura con Scrum. ¿Cuáles son estas 4 tareas? Definir la arquitectura inicial, hacer un taller respecto a la arquitectura. Durante la daily, refinar la arquitectura y reunir retroalimentación de parte de los miembros del equipo. Pueden dar opiniones los developers, el programador, el desarrollador, el de infraestructura, el de comunicaciones. Entonces, ahí está, retroalimentación. Finalmente, en el Sprint Review, hacer una revisión de la arquitectura. Ojo, de repente, en el Sprint 0, en el Sprint 1, estamos viendo temas técnicos. Y no solamente se van a revisar las funcionalidades que se han implementado a partir de las historias de usuario. Hay que también revisar los resultados de las historias técnicas, de las tareas técnicas. Y este tema de la arquitectura es una tarea técnica, historia técnica. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? No vamos a revisar funcionalidad, sino que tenemos que revisar la arquitectura. De igual manera, en la base de datos tenemos que revisar si se crearon bien las bases de datos con su primary key, su foreign key, ver si se almacenan bien la información en cada campo de una tabla. Entonces, son tareas técnicas, pero que también se tienen que revisar al término de un sprint, ¿no? Que quede claro eso. Entonces, nuevamente, dentro del Product Backlog va a haber una actividad llamado definir arquitectura inicial. En el Sprint Planning debe de haber una tarea o de repente más tareas que tengan que ver con un taller sobre la arquitectura. Acá te ponen 2, 3 tareas, ¿no? Pero hay que hacer un taller de la arquitectura. Durante el desarrollo del Sprint debe de refinarse la arquitectura y obtener retroalimentación a través de las dailies. Y en la revisión del Sprint, revisar el documento de arquitectura de software. ¿Ok? Entonces, ahí están las 4 actividades o tareas técnicas respecto a la arquitectura dentro de Scrum. Que quede claro eso. Los arquitectos que se han puesto como roles dentro de los equipos del curso de software 2 tengan presente estas tareas técnicas. Bueno, aspectos del arquitecto y la arquitectura, ¿no? El papel de la arquitectura en Scrum. Debe de haber un rol del arquitecto en Scrum. Por eso es que dentro del equipo de developers, aparte de los desarrolladores, programadores, de los testers, debe de haber un arquitecto de software, debe haber un DBA. Si no lo hay, alguien dentro del equipo que tenga ese expertise lo puede asumir. Pero si dentro de la organización hay un área que hay gente experta en arquitectura, en base de datos, en comunicaciones, en servidores, en seguridad informática, simplemente deben de formar parte del equipo. Hay que tener en cuenta las responsabilidades del arquitecto con el equipo principal Scrum. Participe en las reuniones, bueno, hasta que termine con sus actividades. Termina sus actividades, pero él sigue siendo parte del equipo cuando se les llame. Ceremonias en la arquitectura, ahí está. Definición de la arquitectura base debe de estar en el sprint 0 y refinamiento de la arquitectura en los sprints subsecuentes o siguientes, ¿no? Siempre la arquitectura se va refinando, se va mejorando. Definiciones importantes que debemos de tener en cuenta. Arquitectura de software, patrones de arquitectura, componentes de arquitectura y los atributos de calidad de la arquitectura, ¿no? Esto les recomiendo que los que son arquitectos dentro de sus equipos lean un poquito de esto para que pueda apoyarlo al equipo en esta fase del sprint 0. Métodos que se pueden utilizar para definir una arquitectura, ahí está el método ADD,
¿no? Atributos conducidos por el diseño y el LATAM, ¿no? Método de análisis para construir o a través de la arquitectura, ¿ok? Hay 5 pasos para diseñar la arquitectura. Ahí en el aula virtual hay un documento donde están los 5 pasos para diseñar la arquitectura. Diagrama de arquitectura por capas y nodos físicos. Hay 2 tipos de diagramas que podemos utilizar. El primero, donde están los servidores, y el segundo, a través de la capa. Capa cliente, capa web, capa aplicación, capa de lógica del negocio, otra capa, y otras capas pueden haber, y la capa de base de datos, ¿ok? Son las 2 tipos de diagramas que se pueden dar. La arquitectura y los sprints, ¿no? Nosotros hablamos de sprint. Miren en el sprint 0, acá está, ¿no? Tener un concepto del software tomando como base los requisitos, las historias de usuario. Hay que tener un concepto del software que se va a preparar. Hacer un análisis de requisitos preliminares. Las historias de usuario sirven también para que un arquitecto los pueda leer, entender y poder entender, pues, qué es lo que se va a implementar sobre una plataforma, con qué aplicaciones de la organización va a interactuar o con qué entidades externas va a interactuar para poder plantear una arquitectura inicial para la solución del producto o servicio que se quiere implementar. En qué servidores se va a implementar su base de datos, su aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, con eso se tiene el diseño de la arquitectura y el núcleo del sistema. Y esto va a ir en el SAT, en el documento de arquitectura de software, ¿no? Para eso, utilizamos la técnica de ATAM o ADD y se obtiene un sistema esqueleto. Si la arquitectura requiere cambios, nuevamente regresa a hacer estas actividades, ¿no? Finalmente, la arquitectura o el esqueleto inicial va en el sprint 1. Entonces, en el sprint 0, nosotros lo estamos llamando 0, tienen que ver el arquitecto o ustedes tienen que ver qué es lo que va a ir. Y la arquitectura se puede ir refinando en el sprint 2, en el sprint 3, en el sprint 4, en el sprint N. Normalmente, para nuestro caso, pues, sprint 1, sprint 2, ¿no? Porque el curso es corto el tiempo, ¿no? Pero en lo real se puede ir refinando la arquitectura. Construcción de la base de datos, ¿no? Entonces, puede haber en la organización expertos en base de datos, ok, pones dentro de tu equipo un DBA, pero si no lo hay, de repente un desarrollador o un tester que tenga los conocimientos o habilidades respecto a base de datos puede asumir ese rol de DBA, ¿no? Y simplemente es DBA ágil ahora, ¿no? Ahora el término es ágil para todas las actividades de desarrollo de software, ¿no? Programación ágil, DBA ágil, arquitectura ágil o arquitectura progresiva, o base de datos progresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente la cosa es que el DBA se adapta a los cambios o nuevos requerimientos desde el punto de vista de la base de datos. Ojo, que hay un término que le llaman también DBA progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque vamos a ir construyendo las tablas de las bases de datos según lo que se necesite por sprint. De repente en el primer sprint tengo, no sé, tengo 6 o 7 historias de usuario que solamente interactúan con 3 tablas o 4 tablas. Entonces, en ese sprint solamente creo las 3 o 4 tablas. Punto. En el siguiente sprint de repente me aparecen 2 tablas más. Ok, esas 2 tablas más se incrementan en la base de datos. Por eso se llama DBA progresivo. En lo tradicional no. Se hace el levantamiento de todo el sistema, se hacen las especificaciones de caso de uso y se crea toda la base de datos. Tiene 20, 30 tablas. 20, 30 tablas se crea así, de arrancanquín. En la fase de desarrollo del producto, ¿no? Ahí no hay sprint, sino durante el desarrollo, cuando comienza el desarrollo, se crea toda la base de datos con todas las tablas, con su primary key, foreign key, sus índices. Sin embargo, en la agilidad no, por sprint. ¿Necesitas 4 tablas? 4 tablas. En el siguiente sprint aparecen 2 tablas, agrega 2 tablas a la base de datos. Y así se va
creando poco a poco, hasta que ya de repente no haya más tablas que te pidan. Entonces, a eso se le llama DBA ágil. Bueno, y ustedes ya conocen conceptos de base de datos, ¿no? Ya lo han visto en su curso del 5º ciclo, ¿no? Se describen conceptos y detalles de cómo se almacenan los datos, ¿no? Hay que entender qué manejador de base de datos vamos a utilizar, qué versión, hasta obtener las tablas en nuestra base de datos. Va a estar en un sistema gestor de base de datos. Conceptos, campos, ¿no? ¿Qué tipo de datos se van a utilizar? Número de dígitos enteros, flotantes, caracteres de longitud fija, cadena de caracteres de longitud variable, archivos binarios para imágenes, fotos, cadenas de longitudes, etcétera, etcétera. ¿Qué tipos? No se olviden, las llaves primarias, las llaves foráneas, los índices. Las llaves primarias es la primary key o el campo que identifica a un registro dentro de una tabla, ¿no? Y van a tener sus campos. Llaves foráneas para las relaciones entre tablas, ¿no? Y los índices. ¿Qué cosas son los índices? Es un atajo, es como si fuera otro índice, pero que permite hacer búsquedas rápidas. Imagínense ustedes que tenemos las tablas de los asegurados de todo el Perú, que es, por ejemplo, que sean 10 millones. Y si yo quiero consultar a todos los que se apellidan Mamani en la base de datos, si yo busco por Mamani, pucha, la base de datos se va a poner lenta, se va a poner en system, se va a parar. ¿Por qué? Porque no tiene un índice para búsqueda por apellido paterno. Entonces tienes que crear tú ese índice por apellido paterno. Y cuando tú le des buscar por apellido paterno Mamani y ya tiene el índice, la búsqueda va a ser rápida. Pero si no tiene índice, la base de datos se va a poner lenta, porque va a barrer la base de datos de registro en registro hasta que encuentre el primer Mamani. Y de repente va a seguir buscando hasta que encuentre el segundo, el tercero, el cuarto. Sin embargo, un índice, ¿qué va a hacer? Te va a seleccionar todos los que son Mamani de manera automática y te va a mostrar todos los Mamani, pero no va a buscar toda la tabla de uno en uno. Entonces, para eso es importante los índices, velocidad de búsqueda en la base de datos. Ahí está. Ahora, es importante el concepto de normalización de base de datos, ¿no? Ustedes esto ya lo saben. Primero se comienza con las dependencias funcionales no normalizada, luego se aplica la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal. Basta con que llegues a la tercera forma normal para poder decir que has aplicado normalización. A ustedes también en la estructura del proyecto, en esta fase de desarrollo del sprint, se les pide que normalicen su base de datos. Se puede aplicar una tercera forma de optimización, que es la de Voice Code, la FNVC. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes tienen normalizada la base de datos, por más pequeña que sea, ya, porque ya les estoy diciendo que se hace por sprint según la necesidad, crean su tabla, ¿no? Entonces van a la generación de la base de datos. O sea, ahí se genera un script para que se pueda correr, ejecutar en un sistema de gestor de base de datos que ustedes hayan escogido, Oracle, DB2, SQL, MySQL, etcétera, y lo ejecutan. Y lo que van a hacer es crear las tablas, ¿no? La famosa sentencia SQL, ¿no? Créate table, ¿no? Entonces, o créate una tabla. Entonces, simplemente crean ustedes las tablas en un sistema gestor de base de datos y no se olviden documentar las tablas en un diccionario de datos. Muchos de ustedes esto lo tienen en la estructura del proyecto, se olvidan de hacer esto. Ya lo crearon en la base de datos, pero se olvidan de incluir las tablas en un diccionario de datos. ¿Ok? Entonces, hay ejemplos en el aula virtual sobre normalización de base de datos. No es parte del curso para explicárselo al detalle, pero vamos a ver después del examen parcial un ejemplo o dos ejemplos de cómo se aplica la normalización de la base de datos. ¿Ok? Eso queda pendiente. Pero de aquí, en este control que viene, va a haber una pregunta básica sobre arquitectura
y una pregunta básica sobre base de datos, ¿ok? Lo que estoy hablando, por ahí va a salir una preguntita de arquitectura y de base de datos. Tarea número 7. Revisar su proyecto del curso, ver cuáles son los entregables que van a entregar en el Sprint Backlog 0 para la construcción del software. No se olviden de hacer sus reuniones diarias con los developers, actualizar su Scrum y la gráfica de trabajo pendiente. Automáticamente la gráfica de trabajo pendiente se actualiza cuando ustedes van moviendo las tareas que se van ejecutando en la pizarra Scrum. Utilizar una herramienta de apoyo, Jira, Azure DevOps, Trello. Los equipos Scrum deben utilizar herramientas que permitan la construcción de componentes de software. Ustedes tienen que seleccionar qué lenguaje de programación, qué plataforma van a utilizar, qué base de datos van a utilizar para su producto o servicio. El Product Owner debe actualizar, refinar el Product Backlog priorizado para la planificación de los siguientes sprints, no solamente del siguiente, sino de los siguientes sprints. ¿Ok? Esas son las tareas que ya ustedes me imagino que están desarrollando. Conclusiones. En la fase de implementación se crean los entregables del producto para el Sprint Backlog planificado previamente, ¿no? Yo he participado antes de ayer en una reunión en la cual ya los developers de Scrum están construyendo. Sin embargo, hay reunión del Product Owner con los interesados que todavía están definiendo las pantallas y todavía no aprueban las historias de usuario, pero sin embargo ya están programando. Yo ya le dije desde mi punto de vista que eso está mal, ¿no? Pero así es, ¿no? Las organizaciones poco a poco se van a ir adaptando a las metodologías ágiles. Es difícil cambiarle el chip a aquellas personas que trabajan de manera tradicional y decirles, oye, trabaja utilizando un método ágil, Scrum, Kanban, XP, lo que sea. Es difícil cambiarles el chip. Ellos dicen, ya estoy aplicando Scrum, tienen las historias de usuario, pero siguen trabajando de manera tradicional. Entonces, es un proceso progresivo y que poco a poco se tiene que ir corrigiendo. El Scrum Master y los developers realizan tareas propias del desarrollo del software. Se realizan reuniones diarias para ver el avance de las tareas y el desempeño del equipo respecto al sprint que se está ejecutando. No es una reunión de control, de exposición, de rendir cuentas, por si acaso, como muchas personas lo toman así. El Product Owner continúa evolucionando el Product Backlog con nuevos requerimientos, cambios, riesgos, refina las historias de usuario, divide épicas en historias de usuario, ¿no? El equipo principal Scrum, durante la ejecución del sprint, se deben de reunir para planificar el siguiente sprint. Ojo, ustedes ya deben estar desarrollando el sprint 0, pero como tienen reuniones de planificación, ya deben de ir viendo qué historias de usuario van a ir en el sprint 1, ¿no? Si no, no tiene sentido que tengan en el sprint backlog las tareas de planificación. Historias técnicas de desarrollo de software. Ya estamos viendo dos, arquitectura de la solución y la creación de la base de datos. Son historias técnicas o tareas técnicas. Normalmente se le llamaba tareas técnicas, pero ya por ahí apareció el término historias técnicas para diferenciarlas de las historias de usuario. Y se tengan en cuenta, ¿no? Porque muchos piensan que Scrum solamente es historia de usuario. No. ¿Dónde están las historias técnicas o las tareas técnicas? Que tienen que ver con el ciclo de vida de desarrollo del producto o servicio, desde el punto de vista del curso de Software 2. Pero pueden haber historias técnicas desde el punto de vista de la construcción, de la textilería, de la aviación, de puentes, ¿no? Dependiendo del contexto del producto o servicio que se va a realizar utilizando Scrum. Y como siempre le digo, Scrum se utiliza en cualquier tipo de proyecto. Scrum no solamente lo aprenden los ingenieros de sistemas, Scrum lo utiliza hoy en día cualquier profesional. Así que no les llame la atención que otras carreras también enseñan Scrum. No solamente para desarrollo de eso. Que tuvo el boom o fue por donde se desarrolló más Scrum, sí, en tecnología de información.
pero ya otras carreras, otras especialidades están aplicando Scrum, están aplicando Kanban para llevar a cabo sus proyectos. Señores, Scrum en Holanda, en Europa, se utilizan en los colegios. En los colegios y aplican Scrum, aplican la pizarra Kanban para que los alumnos tengan un orden y se puedan comprometer en lo que van estudiando. ¿Ok? O sea, que no solamente está a nivel universitario, Scrum o Kanban, ya está hasta en los colegios en Europa. ¿Ok? Con esto prácticamente he terminado la semana número 7 y estamos al día para poder dar el examen parcial. Entonces, en la pregunta, en la evaluación número 2 del día de hoy, hay una pregunta sobre arquitectura y una pregunta sobre base de datos, nada más. Pero ya en el examen parcial pueden venir preguntas un poquito más complejas, ¿no? Porque ahorita les he puesto 2 preguntas sencillas, que a simple vista la van a responder, pero ya en el examen parcial pueden venir un poquito más complejas las preguntas de arquitectura y de base de datos. Ok. Veamos. Bueno, aquí como les dije, en el aula virtual ustedes tienen anexos. Hay un libro, miren, de arquitectura de software. Hay algunos artículos sobre administrador de base de datos ágiles con Scrum, arquitectura de software con Scrum. Hay un anexo sobre normalización de base de datos. Ahí están. Entonces, estos les recomiendo al que tiene que ver con arquitectura y base de datos dentro de su equipo, por favor, vayan viendo esos anexos para que tengan claro ustedes qué es lo que tienen que ver, ¿no? Lo tienen que hacer. Bien. A ver, creo que de todas maneras es importante ver un video. Ya, vamos a ver el video porque tengo un tema personal, pero creo que es importante ver al menos 1 o 2 videos para que ustedes vayan avanzando y no dejarlos en el limbo. ¿Ok? Vamos a ver 2 videos. El 7.1 y el 7.3. ¿Ok? Vamos a ver el video 7.1. Y el cansancio está... ¿Se ve, se escucha? ¿Se ve, se escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Ok, gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cris Rúa y en este video les voy a hablar sobre la Daily. ¿Qué es la Daily? ¿Para qué sirve la Daily? ¿Cuáles son las características? Algunos tips para realizarla y también unas malas prácticas que no se deberían realizar. ¿Qué es la Daily? Es una reunión diaria que realizan los equipos que trabajan con Scrum. ¿Para qué sirve la Daily? Como en Scrum trabajamos por sprint y nos comprometemos con algo y al final debemos entregarlo, la Daily nos va ayudando a que este objetivo de verdad se cumpla. ¿Cuáles son las características que tiene la Daily? 1. Dura 15 minutos. El Scrum Master se encarga de que esto suceda efectivamente en este tiempo. Tiene 3 preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tengo? Se hace en un mismo lugar y a una misma hora, donde el equipo le quede más fácil reunirse para que se les convierta en un hábito. De esta manera, en la Daily todos se enterarán en qué está trabajando cada una de las personas y sabrán cuándo deben entablar algunas conversaciones porque van a trabajarle a alguna cosa que los afecte a ambos. De esta manera, la Daily mejora la comunicación en los equipos, elimina la necesidad de tener otras reuniones y en ella identificamos qué es lo que nos está obstaculizando para llegar a esta meta que tenemos durante este sprint y poder resolverla en el camino. Ahora, ¿qué no es una Daily? Una Daily no es un espacio para rendirle cuentas a las personas que están necesitando del equipo, porque algunos dicen: ah, qué bonito, el equipo se va a reunir a conversar cómo va avanzando durante el sprint. Yo voy a ir para que me rinda cuentas de cómo va todo. No es rendirle cuentas a alguien sobre el avance. El equipo muestra su avance en el sprint, que es donde ellos deben entregar todo lo que realizaron. Pongámonos en el lugar del equipo.
Sabemos que hicimos un compromiso y sabemos que lo debemos entregar al final. Entonces necesitamos hablarnos y poder ser muy transparentes sobre las dificultades que hayan. Si me pasó algún problema que puede evitar que el equipo todo completo logremos este resultado. Y si a la daily llega una persona externa que llega a escuchar el avance, puede que las personas eviten decir este tipo de cosas porque piensen que van a ser mal calificadas. Entonces, la idea es dejarlos que ellos sean libres de empezar a conversarse todo este tipo de cosas. Normalmente, si alguien los acompaña, es el Scrum Master. Tips para la daily. Tip número 1. Resuelve las dudas fuera de la daily. Si un compañero habló sobre algo que tú sientes que debes comentarle algo al respecto, espera que se acabe la daily y luego cuando salgas lo buscas y le comentas. Tip número 2. Hagan la daily todos de pie. Esto les ayudará a mantenerse más activos, estar más pendientes y el cansancio de estar tanto rato paraditos los ayudará a que la daily de verdad se acabe en los 15 minutos. Tip número 3. Háganla al lado del tablero que tienen del sprint para que puedan ver cuánto de verdad les falta y también de la gráfica del board down chart para que miren cómo va esto descendiendo y si de verdad va a ser fácil cumplir con este compromiso para que al final no les toque apresurarse para terminarlo. Tip número 4. Es muy común que cuando comenzamos a hacer la daily en nuestro equipo se pasa de los 15 minutos. Un buen consejo es que cuando llegue a los 15 la corten y diga, de aquí para adelante el resto no alcanzó a hablar. Por favor, mañana hablar más poquito para que los compañeros alcancen. Porque si tú dejas que siga y se extienda hasta que todos terminen de hablar, entonces estaremos mal acostumbrando al equipo a que se pase y se pase de los 15 minutos. Y al final se les volverá una reunión tan aburrida de todos los días que ya no la van a seguir haciendo. Tip número 5. Si en el equipo que tienen conformado hay conocimientos muy individuales, es decir, ese sabe de una cosa, ese sabe de una cosa, ese sabe de otra cosa, y cada quien solo se dedica a lo suyo, posiblemente en las dailies les pase que cuando cada quien habla, el resto no le presta atención, porque realmente no le puede colaborar en nada, ni ese conocimiento le sirve a él para algo en su día a día. En ese caso, el problema no es cómo hacen la daily, el problema es que tienen un conocimiento individualizado en el equipo y que tienen que empezar a buscar la forma de que se compartan el conocimiento para que de verdad pueda haber esa colaboración. Y tip número 6. Y por último, y más importante de todo, pregúntense si de verdad la daily les está sirviendo para que el equipo se acomode, para que se colabore, para que conozca cosas que le ayuden a formar todo para que logren ese objetivo que tienen para el final del sprint. Y este fue el video de la daily. Si te gustó el video, recuerda suscribirte a mi canal. Que tengan un lindo día. Bien, ahora sí vamos a ver el siguiente video. ¿Qué hace el Product Owner durante el sprint? Gracias, Ángel. Hola, yo soy Cris Rúa y hoy vamos a ver un video titulado Lo que el Product Owner debería estar haciendo mientras el sprint va corriendo hasta llegar a su feliz término. O bueno, resumamos, el Product Owner durante el sprint. Este es el sprint. Estos de acá son 3 stakeholders que tiene este Product Owner. Un stakeholder es la persona que necesita que el equipo de desarrollo haga algo, ¿cierto? La gente que pide al equipo. Por eso a veces dicen, ellos son los Product Owners. No, necesitan un Product Owner intermedio que organice todas esas peticiones que ellos tienen. Dependerá mucho de qué tantos stakeholders tiene. Hay veces hay mucha gente pidiendo un mismo equipo, que el equipo resulta entregándole de a poquitico a cada uno porque no se puede concentrar bastante en una sola persona. Mientras a menos personas se les enfoque, mejor. Él podría decir, no, primero contigo, saco lo tuyo, lo más importante, y después vienen los otros. Sería genial, ¿cierto? Supongamos que acá ellos son 3 personas que piden al equipo. Este sprint se da cuando ya se va a iniciar. Previo al sprint, ¿qué pasó? Debió haber estado Product Owners, Stakeholders, equipo de desarrollo
y todos los interesados sacando el release plan del proyecto. Ahí el Product Owner se va a nutrir de todo lo que viene para este proyecto y que será lo que dará paso a que se pueda realizar por sprints. Porque si el Product Owner simplemente pidió a ellos qué hay que hacer y arrancan a hacer sprints, de pronto sigue siendo algo donde se están haciendo caprichitos para cada uno. Entonces, supongamos ya tenemos un release plan muy bien hecho, una Inception que empezó con Impact Mapping y User Story Map, ¿sí? Eso fue lo primero que tuvieron que haber hecho en el proyecto y no es muy demorado. Una semana y ya eso está listo. Ahora sí, antes de la planeación, el Product Owner escribió historias de usuario para que ya en este momento todo estuviera listo, con criterios de aceptación muy claros. Sin eso no arranca esta planeación y eso es encargado el Product Owner de tenerlas muy claras. Por eso el Product Owner lleva su backlog priorizado, ya sabe qué es lo que viene primero, lo más pequeñitas posible y con muy claros criterios. Aquí, durante la planeación, ya el equipo, antes de eso debiste haber visto el video de Scrum, ¿sí? Te lo voy a poner por acá abajo, porque si no te repetiría lo mismo. Ahorita solamente va a ser lo que el Product Owner hace mientras pasa todo esto, qué debe estar alistando y en qué momento. Entonces acá, el Product Owner muestra sus historias de usuario, el equipo las selecciona y listo. Acá solamente tuvieron que hacer la planeación. Acá el equipo se va con sus tareas, y el Product Owner, ¿qué pasa durante este tiempo? El Product Owner sigue mirando las tareas que vienen para el otro sprint, o sea, refinando el backlog, que como ya el equipo escogió las tareas más refinaditas para ir realizando, le quedarán historias más grandecitas que son las que deberá empezar a refinar. Entonces, ¿qué va haciendo acá? Empieza a hablar con ellos, a seleccionar qué sigue, cómo se hace. Si él no sabe cómo se hace, viene y pregunta a la persona indicada cómo se debe realizar. Si esta persona no tiene el conocimiento, va y habla con la otra persona que sí sabe. Empieza a organizar las historias que vienen para el otro sprint, que será dentro de 15 días aproximadamente, y teniendo muy claros los criterios de aceptación, que son las cosas que se van a probar para decir la historia de usuario está lista. Mientras tanto, él por acá evaluará con los criterios de Invest si las historias están quedando muy bien y sobre todo teniendo claro en su cabeza, porque después vendrá la conversación y él deberá saber explicar todo. Ahora llegamos aquí al refinamiento. ¿Qué debe tener listo el Product Owner? Nuevamente el backlog con las historias del sprint que sigue, como si ya él creyera que eso estuviera listo, ¿sí? Hasta donde él más pudo llegar. En esta reunión viene el equipo que viene a leer esas historias de usuario que son para el sprint siguiente o varios sprints siguientes, las entiende, le pregunta, el equipo dice no, eso está muy grande, o sea, usted cree que esa historia por ser cortica es muy sencilla, pero realmente eso tiene por debajo 1000 cosas. El equipo le puede dar opciones para que divida las historias de usuario y el Product Owner estará anotando, porque es que realmente las historias de usuario también son necesidad del equipo y es su responsabilidad tenerlas bien. Y entonces, habiendo escuchado todo lo que el equipo le menciona, tendrá trabajo suficiente para seguirlas puliendo durante el resto del sprint hasta finalizarlo. En esta parte también decidirá si le vamos a trabajar a ella sola, si le vamos a trabajar a él solo, si lo que sigue en el proyecto pertenece a uno de ellos, si hay que decirle a alguno que por el momento no, tiene que ir a hablar con ellos. Entonces todo ese tiempo está priorizando, puliendo, conversando y aclarando dudas con el equipo también. Debe ir donde el equipo, preguntar cómo van, si tienen alguna duda del sprint, algo que estén realizando que necesiten su apoyo, aquí va a estar presente. Luego del refinamiento, ya él se va y sigue puliendo las historias porque tienen que estar perfectas para venir acá. Criterios de aceptación claros, si tuvo que dividir las historias, las divide, si tiene que priorizar, prioriza, en fin, las termina. Acá en la review, él no tuvo que llegar con nada preparado, es el equipo el que llega con las cosas preparadas, le muestra cómo está todo, él toma la decisión, si a esta review necesita llevar a alguno de los stakeholders para que vean lo que el equipo realizó. Entonces ya acá,
ir a ver cómo les fue. Y con eso también le ayudará a tomar decisiones ya después en la planeación. Si de pronto el equipo no alcanzó con todo, entonces también tocará meterlas al backlog para que sean tomadas para el próximo sprint. La retrospectiva es un espacio de mejora que normalmente guía el Scrum Master, que está por acá en rojito. Él acá debe ser partícipe estando atento a mejorar la forma como están trabajando y si tiene que hacer mejoras él mismo, y también el decirle al equipo qué cosas necesitan. O sea, aquí son el equipo, Product Owner, Scrum Master y equipo, buscando la mejor manera para que todo eso funcione cada vez mejor. Entonces tampoco debe llevar él nada preparado como tal, simplemente si tiene cosas que por mejorar que debe avisar ahí en ese punto. Y luego, como ya tienen las historias preparadas y listas, venimos a la planeación, que es ya volver a hacer el otro ciclo, donde aquí va otra vez a mostrar las historias priorizadas, pequeñitas, claras, las conversa. Recuerde, Product Owner, que la idea no es llevar todo escrito, menos es más, se las lleva chiquitas, escritas, con criterios de aceptación claros, no muchos, y ya acá el equipo las pregunta, conversan, el Product Owner aclara, y ahí vamos otra vez a escoger las que se va a hacer, y nuevamente el Product Owner se va a seguir puliendo las historias, y así se las va a ir pasando hasta que terminemos el proyecto. Así iremos haciendo entregas por releases, cuando salimos a producción, cuando sacamos ya algo del proyecto a funcionar. Espero que les haya servido este video para ver que el Product Owner tiene suficiente trabajo para estar pendiente de todo el proyecto y estar 100% dedicado. Cuando un Product Owner dice que no, que con un 20%, con un 30% tiene, eso se ve reflejado en la calidad de las historias, en la falta de conversación con ellos, en la falta de tiempo para pensar qué no va, qué sí va, cómo les converso, qué les digo. Y eso finalmente será lo que afecte al proyecto. Entonces, dediquen sus Product Owners, sáquenles el tiempo, tienen que estar 100%, acá tienen mucho que hacer para que de verdad el proyecto funcione excelentemente. Acá abajo les tengo entonces el video de lo que hace un Product Owner y también el de el anti-Product Owner. Un saludito, espero que les haya servido, que les guste bastante. Cualquier cosa que me haya faltado o que ustedes vean que puedan complementar, coméntenlo aquí abajo, que yo sé que hay gente muy tesa que ve este canal. Hay un video cortito en el laboratorio que tiene que ver con dividir las historias de usuario en tarea. Disculpen si solamente vemos videos de Jira, pero como les dije, las otras herramientas también tienen la misma filosofía de trabajo. Entonces vamos a ver este laboratorio número 7, dividir historia en tarea. Es un video corto, 2 minutos 40. Lo que quiero que tengan claro es cómo se van a trabajar las tareas que han identificado ustedes de las historias de usuario, cómo se dividen, mejor dicho, las historias en tareas utilizando la herramienta Jira para que lo apliquen de igual manera en Azure DevOps o en Trello, ¿ok? Entonces vamos a ver este video y de ahí a trabajar en equipo. Hola, bienvenidos a esta nueva sección que se llama Jira Tips. Van a ser videos corticos sobre Jira, resolviendo solamente alguna pregunta puntual. En este video vamos a aprender cómo dividir una historia de usuario en tareas. Debemos tener entonces un sprint abierto. Teniendo un sprint abierto, vamos a dividir la primera historia en tareas. Damos doble clic en la historia, le damos crear subtarea, le ponemos el nombre y aquí creamos la otra tarea. En este momento esta historia de usuario tendrá 2 tareas para terminarse. Y le damos cerrar. Miren, así funcionan las historias de usuario divididas en tareas en Jira. ¿Qué pasó con esta historia? Ahora se volvió un título que tiene 2 tareas agregadas. Y las otras historias siguen normalitas, completas, se pasan completas. ¿Cómo queda funcionando ahora esta historia de usuario? Para poder que la historia de usuario se termine, deben estar terminadas todas sus tareas.
Ingeniero, se encuentra muteado. Sí, ya, ok, disculpen. Lo que pasa es que estoy paralelo con otro tema, como dije, tengo un tema personal. Hay una historia de usuario que se ha dividido en dos tareas, mensaje de texto grupal y mensajes privados, ¿no? ¿Y cuándo se va a terminar de ejecutar esta historia de usuario? Cuando se terminen sus dos tareas. De repente hay una historia de usuario que no la dividen en tareas y solamente la mueven a través de la pizarra Scrum, pero sin embargo, lo que ustedes sí, por lo general, tienen que hacer es dividir sus historias de usuario en tareas. No porque dije, hay historias de usuario que no se dividen en tareas, ya, no me dividen nada. No, mentira. Eso va a salir dependiendo de su X, dependiendo de sus criterios de aceptación y las tareas que identifican. Entonces, es breve este video, pero les explica cómo se dividen una historia de usuario en tareas y cómo las tareas van a fluir a través de la pizarra Scrum que se genera después de que ustedes le dan iniciar el tablero o iniciar el sprint. ¿Ok? Continuamos. Acabo de terminar la primera tarea. Miren, no pasa nada, si terminó una tarea significa que hemos avanzado en la historia, pero no pasa nada. Si esa historia es de X puntos de historia, no cuenta como terminado ninguna parte de ellos. Ahora voy a terminar la segunda tarea. Y cuando le doy pulso terminar, él te comenta que todas las subtareas están ya terminadas y te pide confirmar que si entonces ya la historia de usuario quedó lista. Tú le dices que sí, y ahí estarías actualizando la historia de usuario como terminada. Como pueden notar, aquí ya está tachada la historia de usuario. Y las otras historias siguen su manejo normal. Y supongamos que ya el sprint se acabó. Si les gustó esta nueva sección y tienen alguna pregunta puntual de Jira que hacerme, lo pueden poner en los comentarios y yo estaré pendiente para ir haciendo más Jira Tips. Si quieres que YouTube te avise cuando saco un nuevo video, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic en la campanita. ¡Chao! Ingeniero, se encuentra muteado, disculpe. Bien, entonces hemos avanzado algo de los videos que tenemos en la semana número 7. Después del parcial voy a continuar viéndolos porque la intención es que ustedes aprendan la mayor cantidad de videos, aparte de la PPT que les muestro. Y hemos visto un video de Jira, cómo se dividen las historias de usuario en tareas y cómo las tareas deben de fluir a través de la pizarra Scrum para que ustedes después cierren la historia de usuario cuando todas sus tareas hayan finalizado. Y la herramienta mismo te dice, ya finalizaron las tareas de tal historia de usuario. ¿Lo actualiza? Sí. Y lo saca ya o lo pone como finalizada la historia de usuario. Entonces, ahorita los voy a dejar ya trabajar como equipos. Los voy a dejar trabajar como equipos hasta las 10 de la mañana. No voy a poder ingresar de repente a las salas para ver las historias de usuario. Les pido, o si tengo tiempo, dependiendo de lo que estoy ahorita haciendo, de repente entro 2 minutos por cada equipo y le voy a decir, muéstreme su historia de usuario. Y le voy a decir, estás mal acá, corrige acá. Pero muéstrenme la historia de usuario más importante. ¿Ah? No quiero una consulta, un mantenimiento, un CRUC, no quiero eso. ¿Ah? Quiero historia de usuario que le den valor agregado al proyecto, que den valor al negocio. Estamos, entonces voy a parar la grabación